Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dejarlos con la boca abierta. Prepárense porque tenemos bomba, sí bomba. Y la bomba tiene nombre y apellido, Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que no los conozcan o vivan debajo de una piedra y con cariño, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, con una legión de fans en todo el mundo. Trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, y su química en pantalla fue tan explosiva que los rumores de romance no tardaron en surgir. Ahora, ¿por qué digo que la noticia del 11 de agosto les dejará en shock? Bueno, porque ese día en las redes sociales, en todas partes, se desató una tormenta de información, especulaciones y, digamos que revelaciones. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Así que si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente les encantan los chismes jugosos del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirnos en los detalles, analizar los hechos, y desentrañar qué es lo que realmente está pasando entre estos dos bombones turcos. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias, chismes y análisis del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es, como les decía, un verdadero culebrón. Empezó con Erkenci Kuş. En la serie interpretaban a una pareja que se enamora, y la verdad es que, viendo la serie, era imposible no creer que esa magia traspasaba la pantalla. La conexión entre ellos era innegable. Miradas, sonrisas, gestos, todo apuntaba a una conexión especial. Y claro, los fans son los reyes de las hipótesis y las esperanzas. Empezaron a soñar con que la pareja de ficción se hiciera realidad en la vida real. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad es mucho más complicada. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores de romance eran constantes. Se les veía juntos en eventos, en fotos, se comentaba cada movimiento en las redes sociales. Pero tanto Can como Demet siempre negaron cualquier relación sentimental. Afirmaban ser simplemente amigos, compañeros de trabajo con una gran química profesional. Y ahí es donde entran los famosos detalles. En el mundo del espectáculo, los detalles son la clave. Un gesto, una foto, un comentario. Todo se analiza al milímetro. Y en el caso de Can y Demet, los detalles no faltaron. Había fotos en las que parecían muy cercanos, comentarios ambiguos en entrevistas, e incluso, según algunos fans, indirectas en las redes sociales. Pero claro, nada que confirmara, de manera oficial, un romance. La química entre Can y Demet en Erkenci Kuş era innegable. La serie contaba la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se conocían en el trabajo y se enamoraban. La dinámica entre ellos era divertida, romántica y llena de pasión. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la ternura con la que se trataban, todo esto contribuyó a que los fans se enamoraran de la pareja y soñaran con que su amor traspasara la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. La historia, los personajes, la música, la fotografía, todo estaba cuidadosamente elaborado para atrapar al espectador. Y por supuesto, la química entre Can y Demet fue uno de los factores clave para el éxito de la serie. Los fans, al ver la serie, no podían evitar preguntarse si esa conexión especial que veían en pantalla era real. ¿Serían Can y Demet pareja en la vida real? La curiosidad era inmensa y los rumores no tardaron en surgir. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada movimiento de los actores, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la posible relación. Los medios de comunicación también se hicieron eco de los rumores. La prensa del corazón turca es muy activa y siempre está al acecho de noticias sobre las celebridades. Cada vez que Can y Demet eran vistos juntos, las especulaciones se disparaban. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron cualquier relación sentimental. Afirmaban ser simplemente amigos, compañeros de trabajo con una gran química profesional. A pesar de las constantes preguntas y especulaciones, nunca confirmaron ni desmintieron nada. Pero como les decía, en el mundo del espectáculo, los detalles son la clave. Un gesto, una foto, un comentario. Todo se analiza al milímetro. Y en el caso de Can y Demet, los detalles no faltaron.
Asterisco asterisco los detalles que mantuvieron viva la llama de la esperanza asterisco asterisco. Asterisco 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 fotos que despertaron la curiosidad asterisco asterisco había fotos en las que Khan y Demet parecían muy cercanos. En algunas imágenes se les veía abrazados, sonriendo, compartiendo momentos de complicidad. AD. Estas fotos fueron analizadas al detalle por los fans, que buscaban cualquier señal que confirmara la posible relación. Asterisco 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 comentarios ambiguos en entrevistas asterisco asterisco en las entrevistas, tanto Khan como Demet solían hablar el uno del otro con cariño y respeto. Sus comentarios eran a menudo ambiguos, dejando lugar a la interpretación. A veces hablaban de su buena relación, de su química profesional, pero sin negar ni confirmar nada. Asterisco 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 indirectas en las redes sociales, según algunos fans asterisco asterisco algunos fans afirmaban que había indirectas en las redes sociales. Se referían a ciertos comentarios, a me gusta en publicaciones, a fotos que parecían hacer referencia a momentos especiales. Sin embargo, estas indirectas eran, en la mayoría de los casos, subjetivas y sujetas a interpretación. Después del final de Erkenci-Kuş, las cosas se calmaron un poco. Cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman se centró en proyectos internacionales, viajando por diferentes países y consolidando su fama. Demet Özdemir por su parte continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y manteniendo una fuerte presencia en el mundo de la moda y la publicidad. El éxito de Erkenci-Kuş abrió muchas puertas a Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos se convirtieron en dos de las estrellas más solicitadas de la televisión turca. Recibieron ofertas de trabajo, contratos publicitarios y reconocimiento internacional. Asterisco asterisco los proyectos de Can Yaman después de Erkenci-Kuş asterisco asterisco. Asterisco 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 by Jane Mr. Rong asterisco asterisco después de Erkenci-Kuş, Can Yaman protagonizó la serie By Jane. La serie fue un éxito en Turquía y también se emitió en otros países. Asterisco 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 proyectos internacionales asterisco asterisco Can Yaman comenzó a trabajar en proyectos internacionales, viajando por Italia, España y otros países. Participó en series y películas, consolidando su fama a nivel mundial. Asterisco 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 imagen pública asterisco asterisco Can Yaman ha trabajado mucho en su imagen pública, participando en eventos, entrevistas y campañas publicitarias. Se ha convertido en un ícono de la moda y en un referente para muchos. Asterisco asterisco los proyectos de Demet Özdemir después de Erkenci-Kuş asterisco asterisco. Asterisco 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 Dodu Unep Kaderindir, My Home My Destiny asterisco asterisco Demet Özdemir protagonizó la serie Dodu Unep Kaderindir. La serie fue un éxito en Turquía y también se emitió en otros países. Asterisco 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 nuevos proyectos en Turquía asterisco asterisco Demet Özdemir ha continuado trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y participando en eventos. Asterisco 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 imagen pública asterisco asterisco Demet Özdemir también ha trabajado mucho en su imagen pública, participando en campañas publicitarias, eventos de moda y entrevistas. Se ha convertido en un referente de estilo y en una de las actrices más queridas por el público. Y es aquí donde llegamos al meollo del asunto, al 11 de agosto. Ese día las redes sociales explotaron. ¿Por qué? Pues bien, lo que generó este revuelo fueron una serie de pistas, indicios, especulaciones. Depende de cómo lo quieran ver. El caso es que hubo un montón de movimientos que hicieron saltar las alarmas de los fans. Las redes sociales son un hervidero de información y especulaciones. Los fans ávidos de noticias sobre sus ídolos, están siempre al acecho de cualquier pista que pueda confirmar o desmentir sus teorías. El 11 de agosto las redes sociales explotaron de actividad, con comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada detalle de las supuestas pistas. Asterisco asterisco el 11 de agosto, el día que las redes sociales hicieron boom, asterisco asterisco. El 11 de agosto se convirtió en un día clave para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías sobre una posible reconciliación entre los actores, que fue lo que desató esta ola de rumores. La primera pista fue una foto. Una foto en la que se veía a Can Yaman y a Demet Özdemir en el mismo lugar, aunque no juntos directamente. En la imagen se apreciaban elementos que indicaban que estaban en el mismo sitio, posiblemente en un evento o una fiesta privada. La foto no era directa, no eran posando abrazados, pero los fans, con su ojo de águila, no tardaron en darse cuenta.
La segunda pista fue un comentario. Un comentario en Instagram en el que Can Yaman le daba me gusta a una publicación de Demet. Y no cualquier publicación, sino una foto en la que Demet lucía radiante con un look muy especial. Y por supuesto los fans analizaron el me gusta con lupa, ¿era un simple gesto de cortesía, o había algo más? La tercera pista, y quizás la más jugosa, fue un rumor. Un rumor que circulaba por diferentes medios de comunicación turcos y que hablaba de un encuentro secreto entre Can y Demet. Según este rumor, se habrían reunido en un lugar discreto, fuera del ojo público para lo que ustedes quieran imaginar. La prensa del corazón turca es muy astuta y a veces los rumores, por más que no estén confirmados, tienen un fondo de verdad. Asterisco asterisco el análisis de las pistas, ¿qué significan realmente? Asterisco asterisco. Asterisco 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 la foto en el mismo L. Lugar asterisco asterisco la foto en la que se veía a Can y Demet en el mismo lugar, aunque no juntos, fue la primera chispa que encendió la llama de la especulación. Los fans analizaron la foto con lupa, buscando cualquier detalle que confirmara la presencia de ambos. ¿Era una fiesta? ¿Un evento? ¿Dónde estaban? Las preguntas se multiplicaron. Asterisco 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 el me gusta en Instagram asterisco asterisco el me gusta de Can Yaman a una publicación de Demet fue otro detonante. Los fans analizaron el me gusta con lupa, buscando cualquier señal que indicara un interés romántico. ¿Era un simple gesto de cortesía? ¿O había algo más? La duda quedó sembrada. Asterisco 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 el rumor del encuentro secreto asterisco asterisco el rumor de un encuentro secreto entre Can y Demet fue la gota que colmó el vaso. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco del rumor, alimentando las especulaciones. ¿Se habían reunido? ¿Qué habían hecho? El misterio era total. Y con estas tres pistas el caos se desató. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de teorías, de debates. Los fans de Can y Demet se dividieron. Algunos estaban eufóricos, celebrando la posible reconciliación. Otros, más cautelosos, pedían calma y prudencia. Y otros, escépticos, consideraban que todo era una estrategia para llamar la atención y mantener el interés mediático. Asterisco asterisco las reacciones de los fans, esperanza, cautela y escepticismo asterisco asterisco. Asterisco 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 los fanáticos entusiasmados asterisco asterisco los fans más optimistas celebraron la posible reconciliación con entusiasmo. Creían que el amor entre Can y Demet era real y que merecían una segunda oportunidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y de esperanza. Asterisco 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 los fans cautelosos asterisco asterisco los fans más cautelosos pidieron calma y prudencia. Recordaron que los rumores son solo eso, rumores, y que es importante no sacar conclusiones precipitadas. Asterisco 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 los fans escépticos asterisco asterisco los fans más escépticos consideraron que todo era una estrategia para llamar la atención y mantener el interés mediático. Creían que Can y Demet estaban jugando con los fans y con los medios de comunicación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, como siempre, es difícil de saber. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado, ni desmentido, nada. Se han mantenido en silencio, dejando que la especulación fluya. Y claro, eso alimenta aún más la curiosidad y el morbo. El silencio de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido una estrategia inteligente. Al no confirmar ni desmentir nada, han mantenido el misterio y la intriga. La especulación ha continuado y los fans han seguido hablando y debatiendo sobre el tema. Lo que sí podemos analizar es la situación actual de ambos. Can Yaman está trabajando en nuevos proyectos, y parece estar muy enfocado en su carrera internacional. Demet Özdemir también está muy ocupada, rodando nuevas series y participando en diferentes eventos. Ambos están solteros, al menos públicamente. Y eso, claro, abre la puerta a todo tipo de posibilidades. Asterisco asterisco la situación actual de Can Yaman y Demet Özdemir, ¿qué podríamos esperar? Asterisco asterisco. Asterisco 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 Can Yaman, proyectos internacionales y una nueva etapa asterisco asterisco Can Yaman está enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos en diferentes países. Parece estar en una nueva etapa de su vida, centrado en su trabajo y en el crecimiento personal. Asterisco 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 Demet Özdemir,
Nuevas series y éxito profesional ** Demet Özdemir continúa cosechando éxitos en su carrera profesional, protagonizando nuevas series y participando en eventos. Está en un momento de gran popularidad y reconocimiento. ***, solteros y disponibles, ***, tanto Can Yaman como Demet Özdemir están solteros, al menos públicamente. Esto abre la puerta a todo tipo de posibilidades, aunque no significa necesariamente que haya una relación romántica entre ellos. ¿Será que Can y Demet se han dado una segunda oportunidad? ¿Será que han decidido llevar su relación de manera más discreta, lejos de los focos? ¿O simplemente son amigos, y todo esto es una tormenta en un vaso de agua? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Pero lo que sí podemos decir es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interés para muchos. Y la noticia del 11 de agosto, aunque no confirmada, ha vuelto a encender la llama de la esperanza entre sus fans. Es importante recordar que al final del día, estamos hablando de la vida privada de dos personas. No podemos saber lo que realmente sucede en sus corazones, ni en sus vidas. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y esperar, con paciencia, a que ellos decidan si quieren compartir algo con nosotros. Pero, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir analizando, especulando y debatiendo. Porque al final, todo esto es parte de la magia del mundo del espectáculo. Y a todos nos encanta un buen culebrón, ¿verdad? Además de las pistas que les he contado, hay que tener en cuenta otros factores. La industria del entretenimiento turca es muy particular. Las productoras y las agencias de representación son muy hábiles a la de jugar con la imagen de sus artistas. Y a veces los rumores y las especulaciones forman parte de una estrategia de marketing para promocionar proyectos o mantener el interés del público. ***, el mundo del espectáculo turco, rumores, estrategias de marketing y la presión mediática ***. Las agencias de representación Las agencias de representación juegan un papel importante en la vida de las celebridades turcas. Son las que gestionan su imagen, sus contratos y sus proyectos. A veces las agencias utilizan los rumores y las especulaciones como una estrategia de marketing para promocionar a sus artistas. ***, la presión mediática La prensa del corazón turca es muy activa y siempre está al acecho de noticias sobre las celebridades. Los medios de comunicación ejercen una gran presión sobre los artistas, que a menudo se ven obligados a lidiar con rumores y especulaciones. La cultura del chisme La cultura del chisme es muy fuerte en Turquía. A los fans les encanta hablar sobre la vida privada de las celebridades y analizar cada detalle de sus vidas. No quiero decir que este sea el caso de Can y Demet, pero es algo que hay que considerar. Quizás simplemente están jugando con los medios, con los fans, para mantener la atención sobre ellos. O quizás simplemente están disfrutando de su privacidad y de su amistad, sin querer exponerse a la presión mediática. En cualquier caso, la historia de Can y Demet nos demuestra una vez más el poder del amor y de la conexión en el mundo del espectáculo. Y por supuesto el poder de los fans, que son los que mantienen viva la llama de la esperanza. Así que, resumiendo, la noticia del 11 de agosto desató una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las pistas fueron una foto, un comentario y un rumor. La verdad, como siempre, es incierta. Pero el interés de los fans sigue intacto. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que les haya parecido interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo entre Can y Demet? ¿O simplemente son amigos? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más completos del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.